flor, abeja, lágrima, pan, de letras, noche, de letras. ¿Qué posibilidades tiene alguien como yo de convertirse en escritora? ¿Qué posibilidades tiene alguien como yo de convertirse en cualquier cosa? La vida pasa frente a mí mientras atiendo mesas en este restaurante de comida china, en donde no hay ningún chino y muy pocas personas que valgan la pena, a decir verdad. Dice la joven narradora de Cocainómanos Chilenos, la novela del escritor Gonzalo León, donde a modo de relato enmarcado da comienzo a la ficcionalización de un diario de viaje urbano, mezcla de crónicas literarias, donde no falta el debido homenaje a Bolaño, por supuesto, y de pequeñas remembranzas que surgen como una suerte de apuntes o radiografía espiritual escrito por un hombre que piensa que morirá al cumplir los 43 años y por eso rápidamente decide abandonar Chile para realizar un último viaje a Buenos Aires. Como estoy seguro de que me moriré en pocos días, no pierdo nada en emprender este o cualquier otro viaje. Una amiga que conoce mi fatalidad me aconsejó que aprovechara este viaje y los transformara en algo útil. No sé cómo hacer eso, le dije. Y ella agregó, uno siempre fabula los viajes. Nadie da un paso en el extranjero sin acercarse o alejarse de su patria, decía Sartre. Y desde esta perspectiva, Cocainómanos Chilenos se convierte en una fábula intensa y crítica, donde el tiempo corre a pasos agigantados en la mirada ligeramente adánica de un hombre convencido de que lo perderá todo y por eso tiene la necesidad imperiosa de juntar todos los recuerdos acumulados en el interior de eso que la gente suele llamar experiencia. Así, en compañía de amigos tan delirantes como entrañables, todas las noches se repliegan en una sola entre las drogas y el sexo, los boliches, matrimonios igualitarios y amores desencontrados, como si todo eso fuera parte de una intimidad que excluye a los turistas, pero abraza con un cálido gesto a los hermanos espirituales de cualquier nacionalidad que buscan perderse por los distintos barrios porteños. Gonzalo León, nacido en Valparaíso, Chile, en 1968, es autor, entre otras obras, de la novela Pendejo, del 2007, y el libro de cuentos Un imbécil leyendo a Nietzsche, de 2009. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, de letras, la noche, de letras, noche, de letras. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Esta es otra edición más de Noche de Letras 2.0, un programa literario que en los últimos tiempos intentó acercarnos entre nosotros, digo, entre los que estamos de este lado, entre los lectores, entre los escritores. Intentó al menos que los escritores pudiesen un poquito, al menos por media hora, susurrarle al oído a los que están del otro lado y darse a conocer, que no es poca cosa. Que a lo mejor ese conocimiento de 30 minutos permita que ese otro, que vaya a saber dónde está, le surja la necesidad, las ganas de tenerlo en su mesa de luz por un rato, de acompañarlo un rato antes de dormirse, o de matar esos tiempos muertos que a veces uno tiene en los colectivos, en los viajes, o como pasó más de una oportunidad, que lo acompaña a comer, que elijan un rato estar, o una vez a la semana, estar solos en el almuerzo para poder leer un libro de los que hablamos acá. Ese es uno de los mayores regalos que nos dieron en los últimos tiempos. Y esta cuestión me puse a pensar que esta cuestión del destino, ¿no?
no somos tan precavidos como parece que somos. Tampoco somos tan azarosos. El programa anterior estuvo acá con nosotros Nerio Tello. Un periodista, un docente, un poeta, aunque él le esquive a esa vuelta literaria que tiene. Y de la que no hablamos. Un hombre de teatro, un dramaturgo, un actor. Y la realidad es que con él estuvimos hablando un poquito de esto de hacer textos para aquellos que están dando los primeros pasos en lo que es la literatura. Y hacer libros para los que comienzan en este recorrido del periodismo. Y vaya si la vida nos presenta oportunidades y similitudes como para empezar a ir de la mano con distintas cosas. El programa anterior creo que va tranquilamente de la mano con el de hoy, porque nuestro invitado de hoy es Sergio Holguín. Y Sergio Holguín lo podemos definir como un periodista, escritor, docente, fundador y cofundador de varias revistas que vamos a charlar con él, que a los que tenemos una determinada edad nos marcó, o nos marcaron. Pero básicamente es un tipo que tiene muchas similitudes con nuestro anterior entrevistado, porque creo que hay una novela de él que no puede no ser leída por quien empieza a dar estos primeros pasos en el periodismo. Y perdón si alguno de mis colegas o nuestros colegas se ofenden, y esto va a título personal, creo que hay muchos de los que tienen un montón de años en esta profesión que sería bueno que lo lean, porque parece que se olvidaron cómo se hacen las investigaciones periodísticas. Y esta chica, Verónica Rosenthal, que hace su presentación en La fragilidad de los cuerpos, digo su presentación porque después va a acompañar el recorrido literario de Sergio Holguín y el nuestro, si aceptamos esta aventura de caminar juntos, a lo largo de 3 novelas. Nos empieza a contar hasta lo que no se cuenta en las escuelas de periodismo. Cómo conseguir las informaciones éticamente y fuera de la ética. Nos empieza a contar cómo es el mundo real. Digo, es un excelente manual de periodismo. Más allá que la trama tiene una gran historia de amor. Una fuerte historia de amor. Como casi todas las que guarda Sergio Holguín en sus textos. Y por eso, antes de empezar el programa, le comenté rápidamente que para muchos él es un gran escritor de novelas policiales, y para mí él es un gran escritor de novelas o textos de amor. Y cuando pienso en eso, les recomiendo por favor que lo busquen a La fábula de amor puro, porque es breve, es un texto muy breve, pero que realmente me emocionó, porque logra contar y transmitir estas historias de amor que son pequeñas, que son de todos los días, pero que simplemente por ser tan pequeñas y tan de todos los días son únicas, pero nos tocan a todos. Y realmente me hizo emocionar hasta las lágrimas esa historia. Y a partir de ahí digo, te encuentro a vos como un escritor de historias de amor, básicamente. ¿Te definís así o cómo te definís como escritor? No, a mí no me gustan mucho las categorías cerradas, ¿no? Me parece que son como limitantes del trabajo del escritor. Yo escribo novelas que tienen una fuerte estructura generalmente policial, pero indudablemente lo que más me interesa son las historias de amor que se suceden en esas historias. Creo que lo que me mueve siempre a mí es el conflicto amoroso, romántico o erótico de los personajes, ¿no?
Y es lo que de alguna manera también unifica toda digamos, mis libros, tanto las novelas para adultos como las novelas incluso para chicos. Siempre hay una historia de amor dando vueltas en cada uno de mis libros. Porque me parece que ahí siempre hay un conflicto donde los personajes sacan a relucir parte de su personalidad que resulta interesante para el lector, ¿no? También. Uh-huh. Sergio, digamos, el camino literario que nosotros le podemos conocer a Sergio es el de las publicaciones, obviamente. Comenzó bueno, en realidad no comenzó con novelas, ¿no? Fueron Las Griegas, un libro de cuentos. Sí, sí, sí. Ese fue en 98. 1998, sí. 2002, Lanús. Exacto, esa fue la primera. Y a partir de ahí empezamos con el recorrido de novelas. Exacto, sí, solamente novelas y cuentos solo así para antologías, a pedido, etcétera. No soy un gran escritor de cuentos, Las Griegas fue mi primer libro y tenía que ver con la acumulación de cuentos que uno va escribiendo desde joven, claro, ¿no? Era como el cierre de una etapa. Claro, casi 9 años de que escribir cuentos y que junté los que más me gustaban en un libro que era mi primer libro. Uh-huh. De hecho, nunca se reeditó ese libro. Lanús es como casi mi primer libro realmente de adulto, se puede decir, a pesar de que ya era grande cuando publiqué Las Griegas. Pero sí, me siento mucho más cómodo con las novelas. Pero así todo, mis novelas siempre tienen una estructura que tienen algo del cuento, ¿no? Cuando me puse a escribir Lanús, que la escribí para un concurso que vencía en un mes, entonces tenía que escribirla en un mes la novela, y no tenía una experiencia de escribir novelas. Había escrito una cuando yo era muy chico, pero me había llevado 3 años escribirla, y esta tenía que escribirla en un mes. Tenía como 3 o 4 cuentos comenzados que nunca había avanzado mucho, y me di cuenta que esos cuentos estaban conectados en algún punto, y que podía armar una novela con esos comienzos de relatos. Y desde entonces quedó en mi cabeza esa estructura de armar los capítulos casi como si fueran cuentos, ¿no? Siempre trato de que las historias cierren sobre sí mismas en cada capítulo, que mantengan una estructura donde te encuentres con algo que se transforma a lo largo del capítulo, ¿no? Que no sea indiferente el paso del capítulo 4 al 5, sino que haya un proceso en esos personajes que son parte de ese cambio mayor que va desde el comienzo al final de la novela, ¿no? Este proceso lo fuiste armando con el tiempo, o en realidad es el proceso que elegiste para lanzarte a la literatura? Yo creo que forma parte de mi estilo, entonces esas cosas vienen más o menos incorporadas a partir de lo que uno ha ido armando en su cabeza como estética propia, ¿no? Es donde me siento cómodo. Resultaría muy raro, por ejemplo, escribir una novela que no tuviera capítulos, una novela desde el comienzo al final con una sola historia. Y a su vez esos capítulos tienen parágrafos que se separan, digamos, como si fueran pequeños capítulos, y eso lo mantengo siempre en tantas novelas para chicos como para adolescentes como para adultos, ¿no? Así que creo que forma parte de mi estilo. Esta primera novela que habías hecho mención, que habías escrito de chico, ¿es la que empezaste a escribir a los 11 años? No. Ah, ok. No, esa que empecé a los 11 años la abandoné enseguida, digamos, pero que era una mala imitación de Platerillo. Okay. No, escribí otra que empecé a escribir en diciembre de 83, justo con el comienzo de la democracia. Verano, no tenía nada mejor que hacer, salía poco, y empecé a escribir una novela que tenía que ver con eso, con el final de la dictadura, etcétera, y la empecé a escribir en el 83, la terminé en el 86, eran como 300 y pico de páginas escritas a máquina, pues no había computadora en esa época, pues escritas y pasadas a máquina más de una vez, que no publiqué nunca. La llegué a una editorial, la editorial me la rechazó y bien, quedó ahí tirada, y de hecho nunca la publiqué, ni la volví a leer, ni nada, ¿no? ¿Cuál es el vínculo que tiene? Y lo pregunto, digo, a ver, yo escribo poesías, con lo cual para mí hablar de un personaje... Mis personajes me acompañan todo el tiempo, o aparecen y desaparecen instantáneamente. Con lo cual lo pregunto para ver cómo funciona la cabeza del novelista. Digo, ¿cómo es tu contacto con los personajes?
Suele ser bastante intenso el contacto. Yo soy un autor muy preocupado por los personajes, o sea, es algo que me interesa especialmente, desarrollarlos y que esos personajes generen en el lector una sensación de que existen más allá del texto. En todo, desde Lanús en adelante, siempre he intentado que los personajes tengan una gran personalidad, que trascienda la propia historia. Y eso hace que cuando en los periodos de escritura estoy todo el tiempo acompañado de esos personajes que funcionan como una especie de fantasmitas que están todo el tiempo alrededor tuyo, en tu cabeza, te levantás con ellos, te acostás con ellos y vivís todo el tiempo pensando en ellos. Lo que por otra parte es demasiado para soportarlo sin entrar en cierta psicosis, por lo que también trato de que esos periodos de escritura de las novelas no me lleve todo el tiempo, ¿no? Por lo general, la primera versión de una novela me lleva una cierta cantidad de meses, 3, 6 meses, que es cuando más intensamente aparecen los personajes. Después eso afloja, por suerte, pero el hecho de que en los últimos años haya estado trabajando también en una saga o una serie de novelas, eso hace que los personajes se mantengan en la cabeza mucho más tiempo, ¿no? Porque yo sé que tarde o temprano los voy a retomar en otra historia, entonces aparecen casi de manera muy sorpresiva los mismos personajes. Va llevando a pasear a Verónica, por ejemplo, a lo largo de estos años. Claro, y me pasa con que en un momento entré un poco en crisis. Verónica Rosenthal, digo, la protagonista de La fragilidad de los cuerpos. Exacto. Y después de otras dos novelas. Las extranjeras y de No hay amores felices. Cuando terminé No hay amores felices, que es la tercera, y mi intención es escribir 10, o sea que estoy lejos todavía de terminar con Verónica Rosenthal y su entorno, ¿no? Sus amigos, sus amores, sus enemigos. Sentí como que ya estaba un poco harto también de Verónica Rosenthal, de que todo girara alrededor de ella, los personajes, las historias, y tenía ganas de hacer un corte, y de hecho el fin de año pasado y comienzo de este año me dediqué a escribir una novela que no tuviera nada que ver con ella, sino que es una novela independiente de las mías, que tiene más que ver con otras novelas como Oscura Monótona Sangre, etcétera. Que es una novela que va a salir el año que viene, y eso fue como alejarme del mundo de Verónica Rosenthal me permitió ahora sentirme, digamos, con más gusto de volver a ella, ¿no? Ahora tengo ganas de volver a escribir después de haber pasado por la experiencia de haberme alejado tanto de ella y de sus como esos amores largos en los que necesitas a lo mejor unos pequeños días como para no sé, irte a la costa, ver un poquito el mar y volver. Pero me parece que también tiene que ver con... Y tormentosos, ¿no? Claro. Digo, largos y tormentosos. Y además, vos estás en un lugar cuando escribís donde tenés el control de esos personajes también. Entonces, no son personajes que actúan solos. Es muy lindo pensar que eso es así, ¿no? De hecho, yo mismo juego con que el personaje te pide, como el auto, ¿viste? Que te dice, el auto me pide que lo ponga a 200. Bueno, acá el personaje me pidió de alguna manera que pasara tal o cual cosa, lo que es mentira, es el autor que, digamos, estructura sus libros. No existe eso de que los personajes se escapan del control. En todo caso, lo que ocurre es que uno no ha podido llevar adelante lo que tenía en la cabeza. Entonces, como esos personajes son fruto de tu imaginación y de tu trabajo como escritor, se desgasta en la parte creativa. Claro. O sea, necesitas como cambiar los filtros, hacer una limpieza de motor para que esto funcione nuevamente. Y la única manera que tengo yo de que Verónica Rosenthal me sorprenda y eso implique que los lectores se sorprendan es obviamente cortar totalmente para volver después, ¿no? Que es lo que hice ahora. En algún momento, en alguna entrevista, dijiste que Verónica Rosenthal, y obviamente se me había cruzado por la cabeza después de leer esto, digo, que era tu alter ego, ¿no? Más algunas otras cosas, más su lado oscuro, digamos. Sí. Tu alter ego más su lado oscuro. El alter ego en lo periodístico, ¿no? Exactamente. Ahora, yo me ponía a pensar y decía, bueno, ok, pero eso es con este personaje. Ahora, ¿qué personaje te costó matar a lo largo de esta carrera literaria? El que más me ha costado matar, indudablemente de todas las novelas, es un personaje que muere hacia el final de La fragilidad de los cuerpos, que no lo adelanto, no digo quién Perfecto. Es, pero los que lo leyeron saben de qué estamos hablando, y los que no, ya si la leen algún día se van a dar cuenta.
En principio porque no estaba planificado que muriera. Tenía que morir otro de los personajes, que me dio más lástima el otro. Entonces el otro dije, no lo puedo matar. Te apiadaste. Sí, le di una paliza nada más. Le dieron una paliza. La policía le pegó una buena paliza. Pero decidí que no tenía que morir. Y este otro, cuando escribí la escena en la que se muere y el otro personaje le pide que no la deje, que no se muera, que no la deje básicamente. Me pasó lo que nunca me había pasado en la vida y que es que empecé a llorar, recuerdo, mientras escribía lloraba. Entonces sentí que eso podía llegar a funcionar con los lectores, pues si yo estaba llorando escribiendo, probablemente algún lector se sintiera también emocionado como estaba yo en ese momento, ¿no? En general trato de no ser tan sentimental con mis historias, trato de no preocuparme, como decía Monterroso, en un decálogo para escritores, decía, no te preocupes por tus sentimientos, preocúpate por los sentimientos de los lectores, que generalmente es lo único que tienen, decía Monterroso. Tú no tienes sentimientos, decía Monterroso. Entonces yo trato un poco seguir esa consigna del gran escritor guatemalteco. Y ser cínico, digamos. Yo sé cuando el lector puede llegar a sufrir. Me gusta manejar un poco, manipular un poco a las sensaciones del lector. A veces fallo siempre, tal vez depende con qué lector, ¿no? Hay algunos lectores que se identifican o disfrutan más mis libros y hay otros que obviamente seguramente no les pasa nada. Ahora que mencionaba esto, Sergio, yo completaría algunas cositas, ¿no? Es cierto, te encuentro en tu escritura como un escritor cínico, manipulador, con una interesante cuota de humor negro en algunas partes. Pero digo, esos, y volviendo al tema, esos tipos que son aferrados al amor y a la amistad en un punto, con lo cual hay un montón de cuestiones que, digo, definirlo en una cuestión de cínica y manipulador me parecería como muy pequeño para el mundo de Sergio Holguín. Y a lo largo de tu bibliografía se me presentan como tres ejes como para preguntarte. Uno lo tengo claro, que es, el fútbol, el periodismo y la policía son recurrentes en vos. Ahora, el periodismo lo tengo claro. Sí. Digamos, tuviste un tiempo desarrollando la profesión. Sí. Ahora, ¿qué papel juega en vos el fútbol? Sí. ¿Y qué papel juega en vos también el tema de la policía? Sí. El fútbol en general aparece menos ahora, aparecía más antes. Igual así todo, Verónica Rosenthal le gusta el fútbol, no habla mucho del tema. No sé si le gusta el fútbol, es fanática de Atlanta, es hincha de Atlanta, sí, muy hincha, digamos, ¿no? De esos hinchas, yo soy así pero de Boca en realidad, de esos hinchas que no les interesa mucho el fútbol en el fondo, a mí me interesa Boca, ¿viste? Además Barcelona, Real Madrid, la selección, no, me interesa Boca, claro. Y ella un poco es así también, ¿no? Pero de Atlanta. Entonces no aparece tanto como sí en algunos libros, que son Lanús o en El equipo de los sueños, son libros donde gran parte de la construcción de la historia está alrededor del fútbol, básicamente porque a mí me gusta también el fútbol, me parece que hay códigos que están en el fútbol que están buenos, juega la pelota por ahí más que el fútbol. Exactamente, yo antes de empezar el programa le decía a Matías, es la pelota más que el fútbol. Sí, y tiene que ver con un poco también rescatar esa mística que uno mamó de chico y esa mítica que uno generó de su propia infancia. Claro. De jugar en el potrero, de jugar en la calle, estar todo el día jugando a la pelota cuando no estabas en la escuela, que eso se trasladó en Lanús, que es en la primera novela y que está presente en otros textos, que me parece importante porque me parece que genera, hay una cosa en el fútbol, ¿no? Que es como una especie de epopeya contemporánea, de momento heroico y de belleza estética que yo rescato mucho del fútbol, ¿no?
que a veces, digo, me gustaría, cuando leo un libro, emocionarme como me emociono con ciertas cosas, qué sé yo. De la misma manera que no lloro cuando escribo mi libro, salvo en esa escena que les conté. Sí puedo llorar cuando vuelvo a ver un gol por, no sé, el tercer gol de Palermo a River en una Copa Libertadores, que venía de una lesión cuando entró Palermo. después la lesión. Claro. Y cada vez que lo veo de que se pone a llorar Palermo, yo también me saltan las lágrimas, ¿no? O cada vez que veo el gol de Maradona a los ingleses, lo vi como todo el mundo 1.000.000 de veces, y lo vuelvo a ver y vuelvo a sentir como que se me corta la respiración cada vez que lo veo. Eso por el lado del fútbol. Después, con respecto al tema de la policía, en realidad lo que más me preocupa, no sé si es tanto la policía, sino la violencia del Estado sobre el ciudadano. Que es un tema bastante recurrente también en mis libros. Es como si las personas que te tienen que cuidar terminan siendo tu enemiga, lo peligrosa que es vivir en esa sociedad, ¿no? En general yo no he escrito sobre temas de la dictadura, por lo tanto no aparece he escrito algún cuento, en las griegas pero no hay mucho. Mis novelas transcurren siempre en periodo de democracia, entonces lo que aparece ahí, florece, persiste es la violencia de la policía, sobre todo una vez más en los primeros libros, ¿no? Está muy presente en Lanús, en Filo, en El Equipo, y dentro de eso lo que sería la policía bonaerense, que es la que yo más disfruté, para decirlo de una manera un poco irónica, por haber vivido en Lanús, ¿no? Muchos años. Entonces hay como me interesa eso, ¿no? Del ciudadano indefenso ante el poder del Estado, esa cosa que uno, digamos, heredó de Kafka, si quiere, ¿no? Que está presente en la gran literatura del siglo XX. Y que yo retomo como gran parte de los escritores interesados en temas vinculados con la realidad social, ¿no? Es indudable que uno no puede hablar de esos temas. La cuestión es cuando haces policiales, porque el policía, no sé, en las novelas típicas hay un crimen, hay una investigación, el tipo que investiga, periodista, detective, médico, lo que sea, descubre a los criminales al final y llama a la policía, y llega a la policía y se termina la novela. En el policía argentino es al revés, la novela comienza cuando llega la policía, porque generalmente está vinculada con el delito. Claro. Entonces hay un tema que obviamente nos cuesta mucho a los escritores argentinos, que es poner al policía en el lugar del bueno, ¿no? De hecho creo que no lo he hecho nunca yo, de ponerlos en el lugar del bueno. Lo que lleva a que el policial nunca quede demasiado cerca de lo que es el policial tradicional, clásico, ¿no? Clásico. Claro. Es como que siempre el policial argentino se está saliendo de la norma habitual, ¿no? Lo que a su vez le da una característica propia, a diferencia de otros policiales de otras partes del mundo. Estaba pensando cuando te escuchaba hablar y decía, a ver, imaginaba, digo, en un momento hablabas del potrero en tu infancia. Eso lo llevas a tus libros, llevas esos códigos, ¿no? O a alguno de tus libros. Y digo, ¿el escritor es un chico que juega con las letras? No sé si es un chico que juega, pero sí es una persona que juega, digamos. Crear una historia tiene algo de lúdico, indudablemente. Me parece que a mí es una persona que me gusta, me gusta, no sé, qué sé yo, los juegos de computadora, ¿no? Qué sé yo, ahora no tanto, pero antes de ponerme a escribir me ponía a jugar primero y después escribía, porque eso me servía para sacarme de la cabeza todos los problemas de la vida cotidiana, me concentraba en el juego que estaba haciendo, y cuando me ponía a escribir tenía la mente tan vacía, digamos, como para poderme meter en la historia que estaba haciendo. Me funcionaba bien. Lo que me costaba mucho explicarle a mis hijos, porque el padre estaba jugando y diciendo que estaba trabajando, no se entendía muy bien. Pero bueno, funcionó la excusa. ¿Quieren ser escritores? No, creo que no. Tienen como sus oficios por otra parte. Pero sí, me parece que hay una cosa de juego en la escritura y el inventar historias. Los chicos inventan historias todo el tiempo, que uno traslada a la adultez. No sé si eso es una característica
que uno arrastra desde la infancia o si tiene que ver con alguna característica del carácter del adulto también, ¿no? No soy como especialista del tema, pero sí, indudablemente hay algún de juego importante, ¿no?, en la escritura. Y cuando vos decís historias, me imagino, hay dos posibilidades, ¿no? Sergio Holguín caminando por la calle, digo, en su mundo, yendo a trabajar, haciendo lo que tiene que hacer, o Sergio Holguín caminando, ojos abiertos, oídos abiertos, y a lo mejor buscando historias, pero no buscándolas, Sí. dejando que le lleguen. Sí, sí. ¿Cuál de los dos sos? Soy el segundo, me parece, muy... A ver, soy un tipo muy distraído, por lo pronto. Muy distraído, me cuesta muchas cosas. No voy a empezar a enumerar porque no es un programa de autoayuda. Pero sí, soy una persona que no puedo a veces recordar cosas básicas y que sin embargo recuerdo detalles muy tontos, muy pequeños que la persona que lo hizo no lo recuerda, digamos, un gesto, una palabra que dijo, y eso lo incorporó y reaparece en algún momento de mi vida, muchos años después, en alguna novela, en algún relato. Entonces hay como que voy tomando nota de lo que va ocurriendo, ¿no?, desde esta cosa medio distraída. Y me nutro mucho de eso, me nutro mucho de lo que dice la gente que está cerca, de lo que no dice, de los gestos. Yo puedo no recordar cómo está vestida una persona, pero sí recuerdo muy bien qué gestos hizo o qué sensación. Estoy muy atento a lo que siente el otro en general, ¿no? Soy una persona muy preocupada porque el otro se sienta cómodo, por ejemplo. Bien. Entonces estoy siempre atento a lo que le puede ocurrir, ¿no? Y eso indudablemente me genera como una especie de banco de datos, de actitudes, de gestos, de situaciones que las aprovecho para mis libros, ¿no? ¿Qué estás leyendo ahora? ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo una novela de una escritora inglesa que se llama Bárbara Pym, o Pym, se no me acuerdo si es con N o con M final, pero con Y. Se murió la dulce paloma, se llama la novela. Es una novela de la década del 40, el 50, muy rara, una historia de una mujer cincuentañera que conoce a un tío y un sobrino, un tío que debe tener cerca de 60 y un sobrino de 25, y se enamora del chico, y el tío se enamora a su vez de la señora esta, y hay como una especie de triángulo ahí amoroso que no funciona. Y yo no la conocía ni nada, es una de esas novelas que yo encontré en internet, digamos, bajándome libros, porque leo mucho en el Kindle, y me había interesado porque me gustan mucho los autores ingleses de las primeras décadas del siglo XX. Evelyn Waugh es un autor que yo leo mucho y tiene mucho el estilo de Evelyn Waugh, todos estos autores, ¿no? Bueno, esa es una de las novelas. En general leo más de un libro a la vez. Estoy leyendo eso, estoy leyendo una historia de la escritura, que ahora no recuerdo el nombre del autor, pero se llama así, Historia de la Escritura. Creo que es un autor británico también. Y estoy leyendo un libro en papel de Carlo Ginzburg, que reúne todos sus ensayos, que es un antropólogo, etcétera. Es un estudioso también de la historia y de la literatura. Un libro que reúne todos los ensayos, eso lo estoy leyendo en papel. Si tuvieses que recomendar alguno de los que leíste en los últimos tiempos para los oyentes. A ver, de lo que estuve leyendo, hay un autor policial que a mí me gusta mucho, que se llama Adler Olsen, Justy Adler Olsen, que es danés, es un autor danés. Tiene unas novelas policiales muy buenas, realmente, que salieron hace poco en español, hay 5 o 6 de él ya publicadas. A mí es un autor que me gusta, de los autores nórdicos es el que más me interesa. Después de lo que he leído últimamente también, hay una novela de una autora inglesa también que se llama, la autora se llama Janette Winterson, ya es más contemporánea, es una autora de ahora, nacida en el comienzo de los 60 me parece, que tiene una novela que se llama La Mujer Púrpura, que es una historia de brujas en la época del Renacimiento en Inglaterra,
y donde unas brujas que las quieren quemar por malas, y lo original es que las brujas son malas realmente, son muy malas las brujas de esa novela, hacen cosas malas. Y está muy bien, es una autora que a mí me gusta mucho, Janine Winterson, es una autora que publicó varios libros de un poco de corte autobiográfico, que es muy interesante, es de la generación de Maquigua, un poco más joven en realidad, de edad, pero no tanto en publicación, porque empezó a publicar muy joven, de Martin Amis, de esa generación. Digamos, a ver, tenemos un montón de cosas para seguir hablando con Sergio. El tiempo se nos acabó, pero vamos a hacer algunos videitos como para que ustedes lo puedan seguir escuchando y hasta, bueno, que también conozcan esos recorridos que él tuvo por algunas revistas que a nosotros, o al menos a mí y a algunos de mi generación, nos marcaron muchísimo. B de Bian es una de las revistas, El Amante de Cine es otra de ellas. Dos revistas que en dos momentos distintos se convirtieron como en un oasis interesante para los que necesitábamos otro aire, Sí. al menos. Pero bueno, ya en el videito seguramente lo veremos. Gracias por haber venido, Sergio. No, gracias a vos por invitarme y por la charla. Y gente de ustedes que están del otro lado, gracias por haber estado. Los que hacemos Noches de Letras 2.0, en los controles técnicos, Axel Pérez Condeira, en la producción, Matías Paradela, en la artística, Luciano Fernández. Acá en la ando últimamente, por suerte, pifio conmigo. Eso me da tranquilidad. En la conducción y coordinación general, Leandro Esteban Murciego, para mi madre que le gusta el Esteban. Si quieren volver a escucharlo pueden entrar en la página de radiotrentopic.com.ar o mañana lo pueden volver a escuchar en Radio Surquí, o si no entran en nuestro blog nochesdeletras.com.ar. Y como robándole una frase a Sergio de la fábula del amor puro, digo, la literatura es un poquito de todos, ¿no? Pero intentemos regarla con esta agua digital, puramente mineralizada, y compartamos los audios para que se conozcan los autores, compartamos para que se sepan sus letras y para que otros puedan disfrutar como nosotros disfrutamos, no solamente el audio del programa. Digo, cuando ustedes leyeron un libro, aunque sea, dénselo al que tiene al lado, sepan la afinidad del que está del otro lado y dénselo para que al menos ese otro pueda sentir lo que uno sintió. Esta es la historia de la literatura, no que se compren libros o no se compren libros, sino que cumpla un rol. Y el rol es al menos que a uno lo pueda emocionar, divertir, sacarlo del momento en el que está o ponerlo en otro lugar. Nos vemos el lunes que viene. Chao. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras.